Si esperas a tener ganas para construir la vida que deseas, morirás esperando. Pero si actúas hoy, aunque tu alma tiemble, abrirás puertas que ni sabías que existían. Hay algo que nadie te dice, pero no vas a tener ganas todos los días. No vas a despertar cada mañana con la chispa encendida ni con el espíritu listo para conquistar el mundo. Habrá días en los que te sientas vacío, cansado, confundido, inseguro, incluso quebrado. Y es precisamente ahí, en esos días grises, donde se define tu destino. Porque este discurso no es para los que esperan el momento perfecto, no es para los que buscan permiso, energía o motivación constante. Este mensaje es para ti, que estás cansado, que estás luchando en silencio, que estás a un paso de rendirte, pero aún así sigues aquí, respirando, intentando, preguntándote si vale la pena seguir. Quiero darte una razón poderosa para quedarte hasta el final, pero lo que estás a punto de escuchar puede ser la diferencia entre quedarte esperando toda tu vida o comenzar a crear una vida que valga la pena vivir. Porque voy a revelarte porque tus ganas no importan, porque tu ánimo no es la brújula y porque la acción, aunque duela, es la llave maestra que te va a liberar. Pero así que quédate, porque lo que viene puede despertar la parte de ti que olvidaste, la parte de ti que todavía quiere levantarse y pelear. Cuerpo del discurso, toma acción cada día, incluso cuando te duele, incluso cuando te falla la voz, incluso cuando nadie cree en ti. Porque la disciplina construye puentes donde la motivación se quiebra. La acción es el lenguaje de los valientes, de los que no se permiten ser esclavos de un estado de ánimo pasajero. ¿Sabes por qué no avanzas? Porque esperas sentirte bien para comenzar. Porque crees que necesitas claridad, energía, apoyo, emoción, inspiración. Pero la verdad es brutal y hermosa, nada cambia hasta que tú cambias. Nada se mueve hasta que tú das el primer paso. Hay días en los que tu mente te va a decir no puedo, pero ahí es donde debes responder, ver, no necesito poder, necesito empezar. Ver tu cuerpo te va a suplicar descanso. Tu corazón te va a recordar heridas viejas. Tu pasado intentará encadenarte con recuerdos rotos. Pero tú no estás aquí para vivir en la repetición. Estás aquí para romper patrones, para desafiar silencios, para destruir excusas, pero escúchame, los pasos pequeños también cuentan. El avance lento también construye imperios. La constancia, aunque sí mínima, vence al talento que se rinde. Cada día que tomas acción, aunque sea una acción diminuta, te conviertes en alguien más fuerte, más consciente y más indestructible. Cada día que avanzas sin ganas, fortaleces una parte de ti que nadie podrá quebrar jamás. Porque cuando actúas sin motivación, estás entrenando tu espíritu para no depender de nada externo. Estás aprendiendo a encenderte a ti mismo. Estás descubriendo que puedes ser tu propia fuente de fuego. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y dirás, no tenía ganas, pero aún así lo hice. Y ese será el día en que la vida te abrirá puertas que jamás tocaste. Reacciona, aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque el mundo no te aplauda, aunque tengas miedo, porque nada crece en la comodidad, porque tu futuro depende de lo que hagas hoy, porque dentro de ti vive un potencial que todavía no se atreve a gritar. Hazlo, no mañana, hoy. Incluso si tiembla tu alma. Aquí tienes la nota clave número 1 ampliada a 600 palabras sin encabezado, sin título, únicamente el texto profundo y motivacional. La motivación es un visitante, un huésped fugaz que llega sin avisar y se va sin despedirse. No puedes construir una vida, un sueño, un legado o un cambio verdadero dependiendo de un impulso que aparece un día con fuerza y al siguiente se esconde sin dejar rastro. Quien basa sus pasos en las ganas terminará detenido, frustrado, atrapado en un círculo de inicios y abandonos, porque la motivación jamás ha sido una roca firme, es más bien una brisa ligera que acaricia, pero no sostiene. Por eso, si quieres transformar tu vida, debes entender que el motor real no es la emoción del momento, sino la acción constante, esa decisión silenciosa que repites incluso cuando tu corazón está apagado y tu mente se siente opaca. Hay personas que creen que para comenzar necesitan inspiración, claridad absoluta o una señal divina que les indique que es el instante perfecto. Pero el instante perfecto no existe. La vida no se construye esperando el clima ideal.
La vida se construye avanzando bajo la lluvia, caminando con el viento en contra, arrastrando los pies, cuando la fuerza parece haberse escondido en algún rincón inaccesible del alma. La motivación puede ser un impulso inicial, pero nunca debe ser el combustible principal. Porque cuando desaparece, cuando no la sientes, cuando estás cansado, confundido, emocionalmente vacío, si no has desarrollado el hábito de actuar sin depender de ella, te quedarás inmóvil. Y la inmovilidad envenena lentamente los sueños. Actuar sin ganas, avanzar sin sentirte completamente listo, decidir sin emoción, ese es el verdadero entrenamiento del carácter. Cada día en el que elijas caminar cuando tu ánimo te pida acostarte, estarás talando una fortaleza interna que no se rompe con las tormentas. Estarás creando un músculo emocional que te permitirá avanzar incluso cuando la vida sea una cuesta empinada. Y no se trata de pretender que no te duele, que no estás cansado o que todo está bien. Se trata de hacer lo que tienes que hacer incluso cargando con ese dolor y ese cansancio. Se trata de no permitir que un estado emocional temporal dicte el rumbo de tu propósito permanente. La gente confunde inspiración con disciplina, pero son opuestos que rara vez caminan juntos. La inspiración es espontánea, volátil, emocional. La disciplina es estructurada, firme, resistente y aparece especialmente cuando tus ganas desaparecen. Por eso quienes se acostumbran a actuar solo cuando sienten ánimo viven atrapados en un patrón estéril, empiezan con fuerza, se cansan, se detienen, se culpan, se prometen que mañana será diferente y repiten la historia una y otra vez. Pero la diferencia entre el que logra y el que suena radica en entender que el éxito no es un acto, es una acumulación de acciones pequeñas, constantes y a veces tediosas. Cada día que decides moverte sin motivación, estás enviando un mensaje claro a tu mente: no soy esclavo de mis emociones, porque muchas veces tu mente te dirá que no puedes, que no vale la pena, que estás agotado, que no es el momento. Y allí, justo en ese cruce, es donde se decide la victoria o la derrota. Si esperas a sentirte listo, nunca empezarás. Si esperas a tener ganas, nunca avanzarás. Pero si actúas hoy, incluso con esa mezcla de dudas y cansancio, te sorprenderás de lo lejos que podrás llegar. Las ganas te empujan, la acción te transforma. La motivación te mueve por un día, la disciplina te mueve por toda la vida. Y quienes entienden esta verdad se convierten en seres imparables porque descubren que no necesitan sentirse poderosos para actuar, necesitan actuar para convertirse en poderosos. Hoy, aunque no tengas ganas, aunque tu espíritu se sienta apagado, aunque tu fuerza sea poca, da un paso. Ese paso, pequeño o torpe, vale más que 1000 días esperando a que la motivación vuelva a tocar tu puerta, porque quizá hoy no tengas ganas, pero hoy puedes cambiar tu vida igual. Aquí tienes la nota clave número 2 ampliada a 600 palabras sin encabezado, sin títulos, solo el texto profundo y extendido tal como pediste. Para ver cada día que actúas sin sentirte listo, estás fortaleciendo una parte de ti que la mayoría de las personas nunca llega a descubrir. Cuando decides moverte aún con esa sensación de vacío, con la incertidumbre latiendo en tu pecho y la duda tratando de detenerte, estás construyendo una fortaleza interior que no se consigue leyendo libros de motivación ni escuchando discursos poderosos. Se consigue haciendo lo que tienes que hacer incluso cuando la emoción no está de tu lado. En esos momentos de resistencia interna es donde realmente nace tu carácter. No cuando todo fluye, no cuando todo es fácil, sino cuando te toca enfrentarte a ti mismo, a tu mente que quiere posponerlo todo, a tu energía que parece estar en su punto más bajo. Actuar sin ganas es uno de los ejercicios más profundos del crecimiento humano, porque cuando tienes deseo, motivación, entusiasmo y claridad, cualquier persona puede avanzar. Cualquiera puede dar pasos cuando el horizonte está despejado y la emoción acompaña. Pero actuar cuando no tienes ánimo, cuando estás emocionalmente drenado, cuando te invade la confusión o el cansancio, eso es algo que solo muy pocos hacen. Y esos pocos son los que terminan destacando, no porque sean más inteligentes o más talentosos, sino porque fueron más constantes en los días en que nadie los veía, en los días en que lo único que tenían era su determinación cruda y pura. Cuando actúas sin sentirte listo, estás reprogramando tu mente. Estás diciéndole que el progreso no depende de tu emoción actual,
sino de tu compromiso. Estás entrenándola para que deje de buscar la comodidad como refugio y empiece a entender que la incomodidad también es un camino. La mayoría de la gente nunca se da esa oportunidad. Quieren sentirse bien antes de comenzar, quieren sentirse motivados antes de trabajar, quieren tener claridad absoluta antes de dar un paso. Pero la vida no funciona así. La claridad llega caminando, no pensando. La fuerza llega avanzando, no esperando. La capacidad aparece mientras haces, no antes ver, y cada vez que avanzas sin ganas, algo dentro de ti se expande. Puede que ese día no te sientas poderoso, puede que incluso avances lento, torpe, cansado, pero aún así habrás ganado algo invaluable, habrás demostrado que eres capaz de vencer a tu resistencia interna, habrás demostrado que puedes avanzar sin permiso, sin ánimo, sin compañía, sin emoción. Habrás demostrado que puedes confiar en ti incluso cuando tu ánimo te dice que no vale la pena intentar. Ese tipo de resiliencia no se fabrica en los días felices. Se construye en los días grises, en los días silenciosos, en los días en que nadie te aplaude, en los días en que estás a punto de renunciar. Y lo más admirable es que, aunque hoy avances poco, aunque tu paso sea débil, estás formando un músculo emocional que mañana te permitirá avanzar mucho más. Porque cuando te acostumbras a actuar sin motivación, ya nada puede frenarte. Ni la duda, ni el miedo, ni el cansancio, ni las opiniones ajenas. Te conviertes en alguien que avanza porque así lo decide, y esa es una libertad que muy pocos conocen. Con el tiempo, mirarás atrás y te darás cuenta de que los momentos más transformadores de tu vida no fueron los días en los que estabas motivado, sino los días en los que no tenías ganas y aún así diste un paso. Los días en los que quedarte quieto parecía más cómodo pero decidiste avanzar. Los días en los que tu mente te gritó que lo dejaras, pero tu espíritu, callado y firme, te empujó una vez más. Y ahí, justo ahí, se forja un alma indetenible. Por eso, cada vez que actúas sin sentirte listo, no estás haciendo algo pequeño e insignificante. Estás construyendo tu mejor versión. Estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que eres capaz de levantarte incluso sin ganas. Y esa fuerza, esa disciplina emocional, te llevará más lejos de lo que cualquier motivación pasajera podría hacerlo. Aquí tienes la nota clave número 3 ampliada a 600 palabras, sin encabezado, sin títulos, solo el texto profundo y extendido como lo pediste. Pero las excusas no se vencen pensando, se vencen caminando. No importa cuánto reflexiones, cuánto planes o cuánto análisis, si no te mueves, nada cambia. La mente es experta en construir laberintos, en inventar obstáculos que parecen reales, en exagerar miedos que jamás se cumplirán. Es hábil en convencerte de que es mejor esperar, que necesitas más tiempo, más energía, más claridad. Pero el tiempo pasa igual, la energía no aparece sola y la claridad no llega a quien se queda quieto. Las excusas se alimentan de tu inmovilidad. Cada día que pospones, cada hora que aplazas, cada minuto que decides no actuar, estás fortaleciendo el poder que tus excusas tienen sobre ti. Muchas personas creen que superar una excusa significa tener un debate interno, buscar una frase inspiradora, motivarse con un video o convencerse emocionalmente de que vale la pena intentarlo. Pero las excusas no se destruyen con palabras, se destruyen con acción. Se disuelven cuando das el paso que tu mente intenta impedirte. Porque la mente es cómoda por naturaleza. Busca seguridad incluso cuando esa seguridad te está estancando. Intenta protegerte aun cuando esa protección es precisamente lo que te está evitando crecer. Pero cuando decides caminar, cuando decides actuar aun con temor o duda, la excusa pierde su poder, pierde su argumento, pierde su importancia. Pero un paso pequeño tiene más poder que 1000 intenciones gigantes. Puedes tener sueños enormes, pero si tus acciones son diminutas, tus sueños seguirán siendo solo esos sueños. En cambio, puedes tener un sueño modesto y avanzar con constancia, y tarde o temprano ese sueño se convertirá en una realidad sólida. La diferencia no la marca la magnitud de lo que deseas, sino la capacidad de moverte incluso cuando tu mente te grita que no puedes, que no es el momento, que necesitas esperar a sentirte mejor. No necesitas sentirte mejor. Necesitas empezar. La excusa más peligrosa es la que parece razonable. Aquella que suena lógica, que te convence de que hoy no es buen día, de que mañana será mejor,
de que ahora estás demasiado cansado, de que necesitas investigar más, de que aún no estás preparado. Se siente tan verdadera que incluso crees que estás siendo responsable posponiendo. Pero la responsabilidad verdadera está en actuar, en no permitir que un razonamiento cómodo sabotee un camino que podría cambiar tu vida. Cada vez que das un paso, incluso si es pequeño, estás enseñándole a tu mente quién manda. Estás diciéndole que su miedo no es una orden, que su duda no es una ley, que su voz no es un límite. Y con el tiempo, la mente aprende que puede moverse sin comprenderlo todo. Aprende que no necesita certezas para avanzar. Aprende que el miedo puede caminar contigo sin detenerte. Y cuando eso ocurre, tus excusas empiezan a perder fuerza, empiezan a sonar débiles, repetitivas, predecibles, porque la acción, una y otra vez, demuestra que la mayoría de las barreras estaban en tu cabeza, no en tu camino. Lo más poderoso de caminar es que el movimiento crea más movimiento. Un paso te lleva a otro. Una acción sencilla abre la puerta a una más grande. Un avance mínimo te recuerda que eres capaz de seguir avanzando. Y así, casi sin darte cuenta, lo que un día parecía imposible se vuelve simplemente tu nueva realidad. Las excusas que antes te paralizaban ya no tienen autoridad sobre ti, porque descubriste un secreto que cambia vidas, que la disciplina puede llevarte a lugares donde la inspiración jamás podría llevarte. Pero no esperes a estar listo, no esperes a sentirte poderoso, no esperes a que desaparezca el miedo, simplemente camina. Porque un paso, incluso torpe, incluso inseguro, incluso pequeño, vale infinitamente más que 1000 promesas vacías. Las excusas se vencen caminando, y cada paso que das te acerca no solo a tus metas, sino a una versión de ti que ya no se permite detenerse ante nada ni nadie. Aquí tienes la nota clave número 4 ampliada a 600 palabras sin encabezado, sin títulos, solo el texto profundo, emocional y extendido tal como lo solicitaste. Pero la vida no premia al más talentoso, ni al más inteligente, ni al que tiene mejores condiciones. La vida premia al que no renuncia cuando su corazón pesa más de lo normal. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo está a favor, pero son muy pocos los que siguen caminando cuando el alma les tiembla, cuando la carga se siente insoportable, cuando la esperanza parece difusa y el cansancio se acomoda en los huesos. En esos momentos de oscuridad interna, donde el dolor aprieta y la motivación desaparece, es donde se separan los que solo desean de los que verdaderamente están dispuestos a pagar el precio del crecimiento. Hay gente brillante que nunca llega lejos porque se rinde demasiado pronto. Personas llenas de dones que nunca descubren su verdadero poder porque abandonan justo cuando estaban a centímetros del avance que lo iba a cambiar todo. Y también hay personas comunes con talentos moderados, con recursos limitados, con caminos más difíciles, que aún así logran cosas extraordinarias simplemente porque se negaron a renunciar. La vida tiene sus propios códigos y uno de ellos es este: la perseverancia vence a todo lo que la inteligencia, el talento y la pasión no logran sostener por sí solos. Cuando tu corazón pesa, cuando sientes que caminas con 1000 pensamientos en los hombros, cuando te invade la sensación de que no puedes más, ahí es donde tu espíritu está siendo probado. No para destruirte, sino para templarte. No para humillarte, sino para expandirte. No para castigarte, sino para revelarte quién eres realmente sin disfraces ni máscaras. Porque uno no descubre su fuerza en los días felices, la descubre en los días en los que se quiebra un poco y aún así sigue adelante. No renunciar en los momentos pesados te convierte en una fuerza silenciosa, en alguien difícil de detener, en una persona que ha aprendido que el dolor no es un obstáculo, sino un recordatorio de que estás vivo, de que estás creciendo, de que estás avanzando hacia algo que aún no puedes ver, pero que en el fondo sabes que vale la pena. Y aunque el camino se llene de dudas, aunque tus pasos parezcan lentos, aunque tu mente te diga que no lo lograrás, tu persistencia se convierte en un mensaje poderoso para la vida. No me vas a quebrar. Las personas que alcanzan sus objetivos no son las que nunca dudan, sino las que siguen actuando a pesar de las dudas. No son las que nunca sienten miedo, sino las que aceptan que el miedo caminara a su lado pero no las controlara. No son las que nunca se caen, sino las que se levantan aun cuando duele levantarse. Porque cada vez que eliges no renunciar, estás ganando una batalla interna que es infinitamente más importante que cualquier logro externo. Pero la vida observa
Observa si eres capaz de tomar un paso cuando nada te inspira. Observa si sigues intentando cuando la motivación muere. Observa si puedes mantenerte firme cuando nadie te aplaude. Y cuando demuestras que puedes hacerlo, cuando sigues avanzando en silencio, cuando te niegas a abandonar incluso cuando estás cansado de luchar, la vida comienza a abrirte puertas que antes estaban cerradas. No porque seas el más brillante, sino porque eres el más perseverante. Muchos tienen talento, pero pocos tienen resistencia. Muchos tienen sueño, pero pocos tienen disciplina. Muchos comienzan, pero pocos terminan. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados no es la capacidad, ni el destino, ni la suerte, es la decisión de no renunciar cuando todo en tu interior parece pedirte que lo hagas. Si puedes sostenerte en esos momentos, si puedes seguir adelante incluso con el corazón pesado, entonces nada podrá impedirte llegar a donde tanto deseas, porque la vida premia, siempre, sin excepción, a quien no abandona. Aquí tienes la nota clave número 5, ampliada a 600 palabras sin encabezado, sin títulos, solo el texto profundo, emocional y extendido tal como lo pediste. Ver cuando actúas sin ganas, cuando decides moverte incluso con el alma cansada, descubres una fuerza que no depende del estado de ánimo, sino del propósito. Porque el ánimo cambia, fluctúa, se eleva un día y se derrumba al siguiente. Pero el propósito, cuando es auténtico, permanece. Y es precisamente en esos días en que tu energía está baja, en que tu motivación se esconde y tu visión parece nublada, que puedes conectar con una versión de ti más real, más honesta, más poderosa. No la versión que actúa por emoción, sino la versión que actúa por convicción. Hay una diferencia enorme entre hacer algo porque tienes ganas y hacerlo porque sabes que es lo que debes hacer. Cuando lo haces solo porque te sientes bien, estás dependiendo de un impulso. Pero cuando lo haces aún sin deseos, cuando te levantas con pereza, con dudas, con miedo, pero aún así avanzas, entonces estás entrando en un terreno donde pocos se atreven a caminar, el terreno donde se forjan los indestructibles. Porque la disciplina que nace del propósito no se quiebra con facilidad, no se apaga con un mal día, no se rinde ante un pensamiento pasajero. Claro que es fácil actuar cuando te sientes inspirado. Claro que es fácil moverte cuando estás emocionado o cuando las cosas van bien. Pero el propósito verdadero se prueba en esos días en los que todo pesa, en los que tu corazón está apagado, en los que tu mente te pide descanso y tus emociones parecen un caos. Y aún así decides avanzar. Ahí es donde descubres una fuerza interior que no sabías que tenías, una fuerza que no depende de nada externo, que no necesita elogios, energía ni condiciones ideales. Es una energía silenciosa, pero poderosa, que surge cuando entiendes que tu vida no puede estar al servicio de cómo te sientes en un momento determinado. Muchas personas pasan años esperando sentirse listas, esperando un día perfecto, esperando que el ánimo regrese, esperando que la vida les dé una señal para comenzar. Pero la vida no premia a los que esperan, premia a los que actúan. Y cuando actúas sin ganas, cuando rompes la dependencia de la motivación, estás enviando un mensaje profundo a tu propia alma. Yo tengo el control. Ese mensaje, repetido día tras día, termina transformándote. Actuar sin ganas te demuestra que tus emociones no son cadenas, que tu cansancio no es un muro y que tus dudas no son un destino. Te demuestra que puedes estar roto y aún así avanzar, que puedes estar cansado y aún así crecer, que puedes estar confundido y aún así crear. Y cuando te das cuenta de eso, te vuelves imparable, porque ya no necesitas motivación para moverte, solo necesitas recordarte hacia dónde vas. Las personas que logran cosas extraordinarias no son las que siempre están inspiradas, son las que aprendieron a actuar incluso en sus días más oscuros. Son las que entendieron que un paso pequeño en un día difícil vale más que 10 pasos en un día perfecto. Son las que aprendieron que la acción genera claridad, que la acción genera impulso, que la acción genera fuerza y sobre todo que la acción genera confianza. Porque cada vez que haces algo sin ganas, estás construyendo una evidencia interna de que puedes contar contigo mismo, incluso cuando la vida no hace las cosas fáciles. Y lo más poderoso de todo es que, con el tiempo, esos días en los que actuaste sin ganas van a ser los que recuerdes con más orgullo. Porque fueron días en los que nadie te empujó, días en los que nadie te motivó,
días en los que la vida no te dio razones y aún así tú las creaste. Esos son los días que construyen carácter, que moldean tu espíritu, que te enseñan que dentro de ti existe una fuerza que no depende de circunstancias, sino de elección. Actuar sin ganas no es un gesto pequeño, es una declaración. Una declaración de que tu propósito manda, tus sueños mandan, tu disciplina manda, y cuando esa mentalidad se vuelve parte de ti, nada ni nadie puede detenerte. Aquí tienes la nota clave número 6 ampliada a 600 palabras sin encabezado, sin títulos, solo el texto profundo, emocional y extendido exactamente como lo pediste. Ver quién aprende a moverse en sus días más oscuros termina conquistando incluso cuando la vida está llena de luz, porque la verdadera fuerza no se desarrolla en los momentos cómodos, sino en esos instantes donde el alma se siente pesada y la esperanza parece haber perdido su dirección. Los días oscuros no son castigos, son entrenamientos. Son la parte del camino donde se templa el carácter, donde se afilan las decisiones, donde se aprende a caminar sin depender de la claridad. La oscuridad, aunque duela, es la maestra más honesta que existe, porque en ella no puedes fingir quién eres. Es en esos días donde se revela tu esencia. Cuando la vida se vuelve confusa, cuando todo parece fuera de control, cuando las cosas no salen como imaginabas, tienes dos opciones: detenerte o avanzar lentamente. Y aunque avanzar parezca difícil, doloroso o inútil, ese movimiento pequeño, casi imperceptible, está construyendo una versión de ti que no solo sobrevivirá, sino que triunfará. Porque quien puede actuar en la oscuridad puede hacerlo en cualquier lugar. La luz no necesita que seas fuerte, la oscuridad sí. Y ese entrenamiento invisible te prepara para los momentos en los que las oportunidades aparezcan, para los instantes en que la vida te ponga delante una puerta que solo podrás abrir porque ya has desarrollado la fuerza necesaria en tus días difíciles. La mayoría de las personas espera sentirse bien para moverse, esperan claridad perfecta antes de decidir, esperan que vuelva la motivación para actuar. Pero los que realmente avanzan no esperan, se mueven a pesar del caos emocional, a pesar del miedo, a pesar del cansancio, a pesar de sentir que nada tiene sentido. Y es curioso, quien avanza en la oscuridad, tarde o temprano se convierte en un faro para otros, porque su ejemplo ilumina, su disciplina inspira, su constancia demuestra que no es la suerte, no son las circunstancias, no es la motivación, es la valentía silenciosa de seguir aun cuando nada lo garantiza. La oscuridad tiene una intención: enseñarte que puedes contar contigo mismo incluso cuando no puedes contar con nada más. Te enseña que tu valor no está en los aplausos, ni en los resultados inmediatos, ni en los días perfectos. Tu valor está en tu capacidad de levantarte cuando nadie te mira, cuando tu corazón está agotado, cuando tu mente está llena de dudas y aún así eliges avanzar un paso más. Ese paso, aunque pequeño, tiene un peso inmenso, porque es un paso contra lo que sientes, contra lo que piensas y a favor de lo que quieres crear. Y es ese hábito, ese músculo emocional de avanzar en los días más difíciles, el que te dará la habilidad de conquistar incluso cuando la vida te dé oportunidades enormes. Porque muchos reciben oportunidades, pero no todos están preparados para sostenerlas. Los que aprendieron en la oscuridad saben resistir la presión, saben tomar decisiones bajo tensión, saben mantenerse firmes aunque el entorno cambie. Ellos no se quiebran porque ya fueron quebrados antes y se reconstruyeron. Con el tiempo, descubrirás que los días oscuros fueron los que más te hicieron crecer. No porque hayan sido amables, sino porque te enseñaron a convertir la confusión en coraje, el miedo en impulso, la duda en disciplina. Son esos días los que te demostraron que no necesitas tener claridad para avanzar, que no necesitas tener motivación para actuar, que no necesitas tener fuerzas para intentarlo. Solo necesitas voluntad, una voluntad pequeña pero constante. Cuando logras caminar en tus momentos más vulnerables, cuando te mueves sin ganas, cuando avanzas sin luz, te vuelves invencible. Porque si pudiste hacerlo cuando todo era difícil, imagina lo que podrás lograr cuando la vida finalmente se ilumine. Entonces